Hola amigo televidente, hoy comenzamos la revista de Mirada en Mirada, con diferentes reflexiones, diferentes lecturas de varios especialistas invitados a nuestro espacio. Desde Mirada en Mirada abordaremos la temática de violencia de género, hoy relacionada con el contexto familiar, con el tema mujer maltratada, mitos, moda y solución. ¿Qué es el maltrato? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo podemos identificarlo? Son algunas de las interrogantes que conoceremos hoy en nuestro espacio. Y ahora, primer momento de entrevista, mirando la realidad. Bueno, el maltrato de una mujer yo entiendo que sea que por ejemplo le haga una pregunta al compañero y me responda mal, me quiera dar un golpe, algo. Eso es lo que yo entiendo por maltrato a la mujer. Que es lo más malo del mundo. Nosotros nacimos para ser felices. Lo peor, porque a la mujer nunca se maltrata. Al contrario, se le da cariño, amor y apoyo. Nosotros las mujeres somos muy sensibles y somos muy entregadas a todo. Yo pienso que nosotros las mujeres nos merecemos respeto, cariño, amor, amistad, y que si recibimos maltrato, creo que no es lo correcto porque nosotras somos todo, pasamos por todo lo malo. Y como habíamos anunciado en nuestras revistas de Mirada en Mirada, tendremos varios especialistas que nos aportarán una mayor comprensión sobre violencia de género. Y por supuesto en nuestro programa de hoy tenemos en nuestros estudios a la psicóloga María Caridad Fiallo. Muy buenas tardes, Marita. Por supuesto es un placer tenerte con nosotros porque tus reflexiones siempre son muy importantes. Gracias, Meli, gracias por eso y con un placer estar aquí una vez más acompañándolos y a nuestros amigos televidentes. Bueno, desde que inició el programa hemos venido mencionando el tema de hoy, que es el maltrato a la mujer. El tema de hoy tiene mucha sensibilidad y sin lugar a dudas se ha convertido en una problemática social. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema? Sí, realmente es un tema bastante complejo y multicausal. De hecho, son muchas las miradas que se tiene a este fenómeno y lo cierto es que es tan antiguo también como la humanidad misma. Pero en el mundo moderno ha adquirido cierta particularidad, puesto que la incorporación de la mujer a las diversas esferas de la vida social, ya sea laboral, política, económica, ha hecho que de alguna manera sus intereses y necesidades hayan pasado a formar parte de la conciencia colectiva de la sociedad. Y teniendo una mirada desde ahí, entonces lógicamente también han entrado o se han exacerbado mucho más los conflictos generacionales que, como hemos dicho, ya son fenómenos o son procesos que desde la historia de la humanidad misma existen, pero ante los fenómenos sociales actuales y los nuevos roles asumidos por la mujer, han hecho que sin duda se agraven o tengan un nivel o los niveles de confrontación, por decirlo de alguna manera, con el otro sexo, en este caso con los hombres, pues tengan muchas más expresiones mucho más trascendentales. Y tiene que ver lógicamente con la necesidad o con la intención de hacer ese intento de justicia para con la mujer, donde se lucha por todas las vías y de todas las maneras por la necesidad de reivindicar sus derechos.
Lo que pasa que esto es un proceso que también pasa por un modelo de aprendizaje y por las características propias de la sociedad de la que se trate, ya que hay valores, normas y formas de hacer y de comportarse heredadas y que tienen que ver también con, en nuestro caso particular, hablando de nuestro entorno, de nuestro sistema como tal, tiene que ver con una sociedad machista y patriarcal, que está marcando también los matices o las características que están en la base de este fenómeno. Cuando escuchamos la frase mujer maltratada, moda y mito, son disímiles los pensamientos, son muchos criterios que, por ejemplo, lo acabamos de ver en las entrevistas que hicimos. Pero realmente, ¿qué entendemos por maltrato? Bueno, según lo que se plantea en la literatura y especialmente autores como Kempe, sugieren que maltrato, o cuando nos referimos a maltrato, no solo vamos a estar hablando de el uso de la fuerza física, donde hay una intención marcada para hacer daño, lesionar o infringir algún tipo de lesión a otra persona. No solo estamos hablando de este tipo de maltrato, sino que desde la psicología nosotros incorporamos una mirada distinta también y a nuestro modo de ver es ese maltrato el que más recurrente se da y el que más difícil de detectar también. Estamos hablando de maltrato psicológico, del abandono emocional, de un abandono físico, también de una explotación sexual, de un maltrato económico que pudiéramos añadir, puesto que también se restringe o cuando se coaccionan las libertades desde el punto de vista de la disponibilidad económica o se exigen explicaciones respecto a lo que se gasta. Y el maltrato también, y no menos importante, el maltrato verbal. Ese maltrato que también pudiéramos llamar social, que es cuando se infringe daño o perjuicio moral a otra persona porque se intenta menoscabar su imagen pública, ya sea personal o profesional. Bueno, Marita, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación porque ahora nos vamos con una de nuestras secciones, La Otra Mirada. La Casa de Orientación a la Mujer y la Familia es un espacio de reflexión, aprendizaje, orientación y recreación creado por la Federación de Mujeres Cubanas en diferentes municipios de todo el país desde el año 1990. Su propósito es el de elevar la calidad de los programas y acciones que desarrolla la organización dirigidos a modificar conductas y actitudes en mujeres y hombres, jóvenes y adolescentes de ambos sexos que dañan y limitan el pleno desarrollo de la familia y la sociedad. En Santa Cruz del Norte, en la casa se ofrece orientación individual mediante un equipo multidisciplinario de especialistas a cualquier persona que llegue los días previstos a la sede municipal de la FMC con conflictos de convivencia, comunicación, violencia familiar u otros temas relacionados. Se presentan aquellos casos que existe cualquier tipo de violencia entre una pareja, lo que sea, y que convivan en ese hogar, convivan menores, y que esos menores sean afectados psicológicamente por la problemática que está existiendo. Casos de estos que han venido siendo presentados aquí y se le ha venido dando solución, pero una vez pasado por el equipo multidisciplinario se le da un seguimiento de 3 o 4 meses para ir valorando la evolución del mismo hasta llegar a darle la solución. Experiencias enriquecedoras se escuchan de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia. Contribuir a la solución de múltiples problemáticas contemporáneas a partir de consejos especializados. ¿Quién es
Maite González Pérez. Es la madre de una niña. ¿Y? Nada. No le iba a decir que no, para educación. Si fue por educación. ¿Qué hiciste hoy? ¿Por qué? Yo fui el que preguntó. ¿Qué hiciste hoy? Nada, lo de siempre. Lo de todos los días. ¿Y todos los días tú vas al médico? No. ¿Ves? ¿Qué te dijo? Nada, que estoy bien. ¿Quién te atendió, el viejo o el jovencito del otro día? No, el viejo, fue viejo. ¿Y qué más? Nada, lo mismo. La niña, la casa. No veíamos en pantalla un fragmento del dramatizado Rompiendo el Silencio, donde vimos diferentes tipos de maltrato. Por eso, Marita, me gustaría que nos comentara qué caracteriza un cuadro de maltrato, cómo lo podemos identificar. Cuando hablamos de la dinámica del maltrato, es importante hacer referencia a lo que dicen o nos sugieren algunos autores. Entender que existe un perfil psicológico o un perfil de personalidad que algunos sugieren en la personalidad de los agresores. En este caso, podemos ver que a nivel de pensamiento hay características especiales o específicas que podemos identificar en los hombres que maltratan a mujeres. Por ejemplo, se trata de personas o individuos con un pensamiento rígido, con ideas irracionales o percepciones deformadas de la realidad o de la forma en que se representan a la mujer. También vemos, es muy frecuente encontrar hombres que tienen determinadas dificultades para expresar sus sentimientos, para poder reconocer o hablar de sus necesidades o de sus emociones, puesto que esto significa debilidad. Y por otro lado, la baja autoestima, que también está en la base de estos comportamientos, o probablemente que haya sido víctima de maltrato infantil, o cuando niño tuvo vivencias en su dinámica familiar también, de haber experimentado o haber formado parte de un proceso de maltrato. Y todas estas cosas estarían entonces incidiendo o siendo un caldo de cultivo para que se pueda hablar de una dinámica. No obstante, poder reconocer que cuando tenemos también características de personalidad, ya específicamente como pueden ser la dependencia emocional, que sabemos nosotros desde el punto de vista psicológico, que se enmascara detrás de un cuadro también de agresividad y hostilidad, porque hay hombres que pueden tener esta dependencia afectiva de la figura, en este caso de la figura de la mujer, puesto que está reproduciendo también el modelo con su figura materna, y como esto es un proceso inconsciente, también se encubre o se enmascara luego en manifestaciones de hostilidad o de violencia hacia la mujer, porque también el hecho de perderla le ocasiona mucho más perjuicio o mucho más temor y mucho más daño a la propia autoestima, que ya dijimos que también en estos individuos está dañada. Tampoco podemos dejar de mencionar que existe una actitud en las mujeres
que hace que este ciclo se refuerce cada vez más, puesto que nosotros sabemos, los especialistas sí lo han estudiado, que para que exista una personalidad como maltratador, debe existir una personalidad del maltratado. Y en este sentido, esto también pasa por los modelos de aprendizaje que históricamente y ante todos los valores y normas y costumbres que se han heredado, donde la mujer ha aprendido cuál es su rol, el rol de proteger, de manutención, o sea, de cuidadora de los hijos o de las tareas domésticas. Este tipo también de inconsciente colectivo está proyectándose en las actitudes que las féminas o las mujeres en este caso también refuerzan en sus agresores. Bueno, Marita, después de haberte escuchado y ya saber identificar cuándo estamos en un cuadro de maltrato, ¿cuáles serían las consecuencias de este maltrato? Mira, las consecuencias del maltrato a la mujer no solo pasa por las secuelas físicas que le puede dejar, que en algunos casos realmente pueden llegar a ser cuadros extremadamente lascivos y dolorosos. También existen secuelas devastadoras desde el punto de vista psicológico. Y esas secuelas no solo afectan a la mujer, afectan a la familia toda, sobre todo a los hijos, cuando están de por medio, ya que tenemos claro que, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que los hijos imitan también nuestros comportamientos. Y si en una dinámica de violencia han crecido, han sido permeados por este tipo de situaciones, entonces lamentablemente en un futuro es muy probable que ellos también reproduzcan estos patrones y estos comportamientos de hostilidad y de maltrato y de violencia ya siendo adultos. Y es a lo que nosotros denominamos el fenómeno de la perpetuación generacional, que quiere decir que se perpetúa justamente la violencia generación tras generación, porque esto también se modela, esto también se enseña y lamentablemente forma parte de los aprendizajes que pueden tener lugar en el seno familiar. Por otro lado, la mujer también va a modelar para también los otros un proceso que tiene lugar y que nosotros le llamamos de indefensión aprendida, porque de algún modo igual reproduce los patrones o las actitudes que tienen que ver con que ante la violencia no hay nada que hacer, o sea, somos el sexo débil, no tenemos cómo rebelarnos frente a eso, pues haga lo que haga, no tengo cómo librarme del castigo, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, casi que asumo que en ocasiones soy merecedora, culpable por el comportamiento que he tenido. Eso sin hablar de la multitud de trastornos psicosomáticos que también deja o trae como consecuencia un cuadro de maltrato, trastornos de sueño, trastornos digestivos, trastornos desde el punto de vista de los estados afectivos, la ansiedad, la depresión, se manifiestan también inhibición de la respuesta sexual, los miedos, por supuesto que van a estar matizando o que invaden toda la dinámica de esa relación, las formas de comunicación que cada vez son mucho más dañinas, que lastiman, que humillan, y luego todo eso que puede producir incluso el deseo de
no de atentar contra la vida, presentándose en algunos casos como es conocido, ideas suicidas y a veces hasta llegar al acto en sí mismo. Bueno, muy importante todas estas cosas que nos has dicho, pero bueno, ahora vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación para ver otra de nuestras secciones, Mirando la Realidad. Hay muchos tipos de maltrato. Hay maltrato físico, que es el más que existe. Hay maltrato por ejemplo, de obra, ¿no? Hay unos cuantos tipos de maltrato. ¿Cómo que no? Golpes, te pueden decir te hablan y es un maltrato, una mala palabra, te pueden empujar, una mala acción también es un maltrato, una mala mirada, varios tipos de maltrato. ¿Qué otro tipo de maltrato? Otro tipo es también psicológico, desprecio, todas esas cosas, no solamente dar golpe. Hay distintas formas del maltrato hacia la mujer. Bueno, existen maltratos verbales y también físicos. Las dos cosas son malas, porque la mujer no se maltrata de ninguna forma. Y psicológico te afecta más porque te deja secuelas que tienes que acudir a un especialista para que puedas salir adelante, como yo en este momento. Bueno, ¿cómo podemos orientar a esas personas que sufren de maltrato? Lo primero sería recomendarle a toda la familia, a la escuela, a todos los actores sociales, que tomaran conciencia de las formas de violencia que tradicionalmente se ejercen, para que en primer lugar podamos identificarlas y así poderlas intervenir o prever. Instruir, en este caso, a las niñas y a las mujeres, jóvenes, adolescentes, para que puedan aprender a defender sus derechos, todo derecho elemental que tenga que ver con el respeto a su integridad psicofísica, a la defensa de todas sus necesidades, de todas sus aspiraciones, no permitir la transgresión de los límites para evitar males mayores, que los adultos, que todas las personas que están a cargo del cuidado y de la protección de los niños y niñas velen por ello, que sean fiel cuidadores y que puedan entonces tener un papel activo frente a cualquier tipo de transgresión o cualquier tipo de humillación o de maltrato, por muy leve o por muy sencilla que parezca, para que los hijos, nuestros hijos, ya sean niños y niñas, crezcan con igualdad de derechos, y que se respeten, sobre todo, respeten en cada uno sus posiciones, sus sueños, los deseos de cada uno, que ninguno pueda estar en una posición de superioridad con respecto al otro, que no se creen esos patrones de género que muchas veces desde la familia se educan con respecto a los roles, con respecto a las funciones de cada uno de los miembros de la familia. Y entonces desde ahí, desde un modelo sano y en igualdad de condiciones para que todos los miembros gocen de una buena práctica en la propia familia y luego socialmente en un comportamiento justo para todos. Y bueno, que aquellas personas que sí realmente hoy son víctimas de violencia o
se han visto representadas de alguna manera en cualquiera de estas formas, que a veces son mucho más sutiles y que pueden ir hasta desde un diálogo, hasta de formas de comunicación, como hemos visto, disfuncionales, puesto que hay un lenguaje de humillación, de abuso, de poder, y entonces desde ahí se empieza a gestar ya indicadores de violencias que después pueden ser irreversibles. Entonces, para no llegar ahí y para aquellos que hoy pueden estar sufriéndola, buscar ayuda profesional, recurrir a los centros que para ellos existen en sus comunidades y denunciar y afrontar, porque nunca el silencio va a ser la manera de poder preservarse y de poder reivindicar su integridad personal lacerada. Bueno, Marita, pienso que este tema le haya servido a todas las personas que sufren de maltrato y a las que no también, porque ha sido una reflexión muy importante. Por supuesto, muchísimas gracias por haber compartido en nuestro espacio y que por supuesto próximamente te volvemos a esperar para otras de tus reflexiones. Gracias a ustedes, Mili, por la invitación. Un placer acompañarlo. Recuerda que tu mirada puede transformar la realidad de muchas personas, pero sobre todo cambiar su actitud. Nos volveremos a encontrar cada martes, de Mirada en Mirada.